¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto. Hoy vamos a empezar una serie que para mí es de suma importancia hablar de este tema. La serie se va a llamar Pecados Sexuales. Entonces va dirigida principalmente hacia los jóvenes, pero involucra a todos, involucra a hombres, involucra a mujeres, personas mayores, personas menores. Es un tema yo creo para todos porque todos estamos pasando por estas cosas. Entonces espero que sea de mucha bendición para tu vida, los temas que vamos a estar viendo, qué dice la Biblia. Entonces hoy será el primer capítulo de pecados sexuales y vamos a estar viendo el tema de la masturbación. La masturbación. No sé si sabías, pero hay estadísticas que dicen que más del 90% de los muchachos padecen de la masturbación. O sea, más del 90% de los jóvenes, de los hombres, según estas estadísticas, se masturban. Ahora vamos a abarcar un poquito más este tema y tristemente hay muchas personas que han llegado a decir que es algo normal, que es una etapa normal de la vida, que es una etapa normal de la juventud, de la adolescencia. Hay personas famosas que han dicho es una fase de transición dentro de la pubertad. De hecho, un autor muy famoso dijo lo siguiente: en mi opinión, la masturbación no es un tema importante para Dios. Es parte del desarrollo del joven y no afecta a nadie excepto su persona. Pienso que si lo practican no deberían complicarse la vida con sentimientos de culpabilidad. Entonces claramente hay pensamientos aún dentro del cristianismo que piensan que la masturbación es algo que no afecta a la persona. Es un tema no importante para Dios. Es algo, simplemente una etapa de la vida y no importa que un joven, que un hombre, que una mujer llegue a masturbarse. Ahora vamos a ver si es esto lo que dice la Biblia y vamos a ver que por supuesto que no. Cuando hablamos de la masturbación, yo creo que no es necesario que lo definamos, pero la masturbación significa proporcionarse solitariamente gozo sexual por medio de la excitación intencionada de los propios órganos sexuales. Ahora es muy importante que entendamos que en la Biblia no existen afirmaciones directas con respecto al problema de la masturbación. No encontramos esa palabra en la Biblia. No hay una referencia directa en cuanto al tema de la masturbación. Pero vamos a ver qué dice la Biblia en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Y dentro de esta lista que el apóstol Pablo va a dar, entraría lo que es la masturbación. Dice Colosenses 3, capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Otra versión lo dice así: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. Entonces vemos que Pablo, dentro de esta lista que habla de cosas inmorales, de cosas que son pecado, mete la impureza. La impureza. Ahora, la masturbación entraría dentro de esta palabra, lo que Pablo cataloga como cosa impura. Esta palabra en su original es akatharsia, que significa impureza, inmundicia o concupiscencia, Y ahí nos habla de una impureza física o moral, ¿verdad? Entonces lo que es la masturbación es una impureza, es una inmundicia, viene de nuestros propios deseos y es algo físico, ¿verdad? Puede ser algo moral también, pero la masturbación más que nada es algo físico. Fíjate cómo Pablo utiliza esta misma palabra para impureza en otros pasajes. Por ejemplo, dice en Romanos capítulo 1, versículo 24, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia, ahí está la palabra, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. También dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia, a lo impuro, es la misma palabra, y a la iniquidad,
Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. También en 2 Corintios capítulo 12, versículo 21, dice así, que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. La misma palabra inmundicia que nos habla de la impureza física o moral. Dice Efesios capítulo 5, versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. O sea, Dios no nos ha llamado a lo impuro, ya sea físico o moral. Dios no nos ha llamado a eso, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dios nos ha llamado a la santificación. Entonces, lo primero que tenemos que entender, hermanos, que la masturbación sí es pecado. No es como muchos lo han querido pintar y como muchos lo han querido decir, que no es pecado, que es una etapa normal. La masturbación sí es pecado. Ahora muchos se podrán estar preguntando, ¿y por qué es pecado? Bueno, es pecado porque justamente la masturbación es un abuso de la sexualidad para la satisfacción personal. Por esa razón es que la masturbación es pecado, porque es un abuso de la sexualidad para una satisfacción personal. Y para eso no fue que Dios creó nuestra sexualidad y el sexo. Dice un autor muy famoso, John Piper, dice lo siguiente, la masturbación es un vicio porque infringe la ley del reparto mutuo en la vida sexual. Es también un pecado contra la comunión. La masturbación es el uso de la sexualidad sin la posibilidad de amor. Por eso hace que aumente en la persona la tendencia a vivir su vida para sí, en vez de verla como un regalo que se debe usar para el bien de otras personas. ¿Qué nos está diciendo todo esto? Nos está diciendo que la masturbación, cuando una persona está en este pecado, está cometiendo la masturbación, es una persona que solamente está pensando para sí mismo, para satisfacerse a sí mismo, para satisfacer sus propios deseos, y es un pecado a la comunión porque no estamos pensando en las demás personas, no estamos pensando en los demás. Estamos abusando de la sexualidad que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Quiero leerte una carta brevemente de un joven que abrió su corazón y que escribió lo siguiente. Él dijo lo siguiente: primero quisiera presentarme. Soy estudiante criado en un hogar cristiano. Hasta ahora no he tenido ninguna amiga por temor a ceder a impulsos corporales, puesto que lamentablemente no logro dominar mi instinto sexual, he optado por el menor de los males, la masturbación. A veces logro aguantar 2 o 3 semanas, pero después me sobreviene y me siento muy miserable. A veces ni siquiera puedo aguantar una semana. Pero a pesar de todo esto, una y otra vez lo intento de nuevo con el Señor. Pido oración por mi pecado y empiezo de nuevo. Ya llevo varios años así. Nadie lo sabe, ni siquiera me atrevo a decírselo a mis padres. Perdone que le escriba, pero es que estoy ya harto y quiero echarlo de mí. Todo ese acto es para mí como una barrera pesada que constantemente se está cerrando y me separa de Dios. Esta circunstancia en parte me causa fases profundamente depresivas o también complejo de inferioridad. Y este joven termina su carta con la siguiente pregunta: ¿qué puedo hacer para dejar de sentirme como escoria y como basura? O sea, aquí vemos un joven que abre su corazón. Un joven con el deseo de servir a Dios, con el deseo de querer agradar a Dios, pero que no puede vencer el pecado de la masturbación. Que lo intenta una semana, lo intenta 2 semanas y lo logra, pero vuelve a caer. Dice, a veces ni siquiera puedo aguantar una semana. Y fíjate cómo abre su corazón al grado de decir, ¿qué puedo hacer para dejar de sentirme como escoria y como basura? Entonces quiero darte, tú que me estás escuchando, algunos consejos que pueden ayudarte para dejar este pecado o algún otro pecado sexual.
lo primero que tenemos que entender es que la sexualidad es un don de Dios. La sexualidad es un don de Dios. Sabes que Dios nos ha dado y Dios nos ha creado a cada uno de nosotros con un instinto sexual. Dios nos creó así. Entonces está mal que nosotros veamos nuestro instinto sexual como un enemigo con el cual tenemos que vencer o un enemigo con el cual tenemos que luchar. Está mal que pensemos de esa manera porque Dios mismo nos creó con ese instinto. La sexualidad es un regalo que nuestro Creador ha puesto en cada uno de nosotros. Es un regalo que el Creador ha puesto en nuestros cuerpos. Pero Dios, de la misma manera, nos ha dado algo que es la sexualidad y nosotros tenemos que usarla de manera responsable. Tenemos que usar nuestra sexualidad como Dios nos pide y dentro de los parámetros, de los límites que Dios nos pide, que es el matrimonio. Entonces, hermanos, cuando nosotros abusamos de la sexualidad, el instinto sexual que tenemos nos va a hacer caer en pecado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que entender que la sexualidad es un don de Dios y no se trata de luchar contra el instinto sexual, sino que se trata de aprender a caminar en abstinencia. Se trata de aprender a dominarlo con la ayuda de Dios. Yo no tengo que vencer mi instinto sexual, yo no tengo que luchar contra mi instinto sexual porque Dios me creó así. Tengo que aprender con la ayuda de Dios a dominar ese instinto hasta que Dios me provea una mujer, o si eres mujer, hasta que Dios te provea un hombre, puedan unir sus vidas delante de Dios, delante de un juez, y ahora sí disfrutar de la relación sexual entre un hombre y una mujer. Mientras seamos jóvenes, mientras seamos solteros, mientras no estemos casados, tenemos que aprender a dominar nuestro instinto sexual. Pero tenemos que entender en primer lugar que la sexualidad es un don de Dios. El segundo consejo, joven, que te quiero dar es que tienes que poner la mira en Jesús. Pon tu mirada en Jesús y solamente en Jesús. Sabes que el mejor remedio para cualquier problema en nuestra vida es orientarnos en dirección a Jesús, ¿verdad? Cuando Cristo, cuando Jesús se vuelve el centro de nuestras vidas, ya no nos daremos importancia a nosotros mismos, sino que tendremos a Cristo como el primer lugar, sino que le daremos toda la importancia a Jesús. Y mirando la gloria de Cristo, obtendremos fuerza para vencer ese pecado o cualquier otro pecado. Fíjate lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Claramente el autor de Hebreos dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y luego dice, puestos los ojos en Jesús. También dice 2 de Corintios, Pablo dice lo siguiente, capítulo 3, versículo 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Qué hermoso versículo, ¿verdad? Nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que sucede? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hermanos, aprendamos a poner nuestra mirada en Jesús. Aprendamos
a ver la gloria de Cristo y Él nos dará la fuerza, obtendremos fuerzas para vencer nuestro pecado. Entonces, hermanos, en primer lugar, la sexualidad es un don de Dios. Tenemos que aprender a dominar ese instinto sexual que tenemos. En segundo lugar, tenemos que poner nuestra mirada solamente en Jesús. Y hermanos o jóvenes que me están escuchando, en tercer lugar, el tercer consejo que quiero darte es que tenemos que confesar los pecados. A veces hay un pecado el cual no hemos podido vencer. Puede ser que en tu caso sea la masturbación o algún otro pecado que tú ya lo confesaste delante de Dios, ya te arrepentiste delante de Dios, volviste a masturbarte, volviste a caer en pecado y sientes vergüenza, no te sientes digno de buscar a Dios, no te sientes con la capacidad de buscar a Dios. Hoy quiero decirte, no tengas vergüenza en ir una y otra vez a Dios. Llévale una y otra vez a Dios tu pecado. A pesar de que sintamos muchas veces de que lo estamos ofendiendo, cometiendo siempre el mismo pecado, Él nos pide que confesemos nuestros pecados. Hermanos, si Dios nos manda a que perdonemos a nuestros hermanos que nos ofenden hasta 70 veces 7, ¿cuánto más nos perdonará Dios a cada uno de nosotros si cometemos algún pecado? Pero tenemos que confesar nuestro pecado siendo sinceros, realmente estando arrepentidos y realmente estando dispuestos a querer dar un giro de 180 grados y no volver a cometer el mismo pecado. Pero si lo vuelves a cometer, vuelve a confesar con sinceridad tu pecado delante de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Dice Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él promete y Él es fiel y Él es justo y Él perdona tu pecado y Él limpia toda nuestra maldad. Entonces no sientas vergüenza, busquemos a Dios y confesemos nuestro pecado delante de nuestro Dios, delante de nuestro Creador y no dudemos del perdón de Dios. Si dudamos del perdón de Dios, ofendemos al Señor. Entonces el tercer consejo, hermano, joven, confesemos los pecados. Cuarto consejo que quiero darte, aprendamos a dar pequeños pasos. Aprendamos a dar pequeños pasos. A veces cometemos el error de buscar a Dios en oración y decimos, Dios, te prometo que nunca más vuelvo a cometer este pecado. ¿Y qué es lo que sucede? Pasa un mes, pasa una semana, pasa 2 semanas, pasa un mes, pasa 2 meses y volvemos a caer en el mismo pecado. Y como le habíamos prometido a Dios que nunca más íbamos a caer en ese pecado, nos sentimos que ya no somos capaces de volver a buscarlo. Entonces, por eso quiero darte este consejo, que aprendamos a dar pequeños pasos. Nunca digamos, Dios, nunca más voy a volver a cometer este pecado, sino que intentemos con la ayuda de Dios serle fiel un día a la vez. Dile, Dios, ayúdame en este día te quiero ser fiel. Y al siguiente día, Dios, en este día te quiero ser fiel. Te vuelves a despertar, pasa un siguiente día, Dios, este día quiero serte fiel. Pero nunca prometamos o le digamos a Dios, nunca más volver a cometer este pecado, porque seguramente lo volveremos a cometer. Entonces, hermanos, pidamos la ayuda de Dios a ser fiel un día a la vez. Por eso tenemos que aprender a dar pequeños pasos, a vivir un día a la vez, dependiendo enteramente en nuestro Señor Jesucristo, dependiendo enteramente en nuestro Dios. Siguiente consejo, hermano, que te quiero dar: mantente lejos de toda suciedad. Acompáñeme a Job, capítulo 31. Vamos a Job. Capítulo 31, versículo 1. Si me acompañan con sus Biblias, dice lo siguiente. Fíjense lo que dijo Job. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo
de mirar a una virgen? Fíjate las palabras tan increíbles de este hombre llamado Job. Hice yo un pacto con mis ojos, porque ¿cómo podía yo mirar a una virgen? Por eso quiero darte este consejo, te tienes que alejar de toda clase de suciedad. O sea, joven, si tú crees que puedes ver ciertas páginas en internet, si tú crees que puedes seguir a cuentas donde salen mujeres, donde salen hombres semidesnudos o desnudos, donde sigues cuentas en Instagram, en Facebook, ves videos en YouTube, en Twitter, si tú piensas que puedes ver todo eso sin sufrir ningún daño, déjame decirte que tu próxima caída ya está asegurada. Está solamente un pasito de caer. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que entender que cada imagen que vemos, cada video que vemos, se va a quedar grabado en nuestra memoria. Se va a quedar grabado en nuestra mente y el diablo sabrá cuándo va a ser el momento perfecto en que nos va a poner esas imágenes, esos videos que vimos en nuestra cabeza. En un tiempo donde no tienes nada que hacer, donde llevas todo el día sin hacer nada, donde estuviste aburrido, justamente en esos momentos el diablo va a poner esas imágenes, esos videos que viste en tu cabeza. ¿Y sabes qué va a pasar? Que lo más seguro es que vas a terminar masturbándote, recordando todo lo que habías visto. Entonces, hermanos, mantengámonos lejos de toda clase de suciedad. Evita lugares, evita situaciones donde tú sabes que podrías ser tentado. Si tú fuiste a un lugar y en ese lugar caíste, evita ese lugar. Si tú estuviste con una persona y esa persona te hizo pecar, evita a esa persona, ¿verdad? Entonces evita los lugares y evita las situaciones que tú sabes que pueden hacerte caer. Tenemos que mantenernos lejos de toda clase de suciedad. Siguiente consejo, aprovecha bien el tiempo. Aprovecha bien el tiempo. No te permitas tiempos de aburrimiento, no te permitas tiempos de ocio. Llena tu vida, llena tu alma de la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a limpiar, te va a guardar de cualquier suciedad. Es lo que dice el salmista en el capítulo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Llena tu vida de la palabra de Dios. Guárdala en tu corazón. Es el mejor lugar donde puedes guardar la palabra de Dios. Ponla por obra. Sé obediente a la palabra de Dios. Lee libros cristianos. Sirve a Dios. Ora por las personas que están a tu alrededor. Busca ocasiones para predicar el evangelio de Jesucristo. Porque solo Dios y las experiencias con Dios pueden darnos verdadera satisfacción y verdadero gozo. Pero tenemos que aprovechar bien nuestro tiempo. Siguiente consejo, hermano, que quiero darte, joven, chico y chica que me escuchas, busca la comunión con otros creyentes. La comunión con los hermanos en la fe es la base para el crecimiento espiritual. Busca jóvenes que amen a Dios. Busca jóvenes o rodéate de jóvenes que amen la palabra de Dios, que se tome en serio lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Busca personas en las cuales tú puedas confiar y que tú sabes que en un momento de prueba, de tentación, van a estar orando por tu vida. Y hermanos, ya para terminar, quiero decirte, joven, chico y chica que me escuchas, gózate en el amor de Dios. Ten siempre presente el precio que Dios tuvo que pagar por tu salvación. ¿Cuál fue el precio? Su propia vida. Él cargando nuestros pecados, tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario, para que tú y yo pudiéramos tener la vida eterna. Entonces, si has pecado, no te sientas como una escoria, como una basura, como este joven lo dijo, porque dice la Biblia, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Somos sus hijos si has nacido de nuevo, si has puesto tu fe en la obra redentora de Jesucristo, eres un hijo y una hija de Dios. No eres basura, no eres escoria, no te avergüences y gózate en el amor de Dios y ten siempre presente el precio que Dios tuvo que pagar por tu salvación. Espero que este tema sea de bendición para tu vida, que lo puedas compartir a personas que tú sabes que pueden estar pasando
por este mismo problema. Estamos para ayudarte, estamos para servirte, no estás solo y que Dios te bendiga.